probabilidad teóricas. Les he dicho que estas distribuciones de probabilidad teóricas son modelos probabilísticos, modelos matemáticos probabilísticos que existen en la literatura estadística. Y ellos son utilizados para poder simular o para poder aproximar el comportamiento de algún experimento particular que estuviéramos estudiando. Entonces, cada distribución que existe en esa literatura o en la literatura estadística tiene sus particularidades que hacen con que se identifique como el más indicado o el menos indicado para un experimento que queramos simular a través de esos modelos. Hemos dicho que en función del tipo de variables, sabemos que para todo estudio estadístico existen dos tipos de variables, variables aleatorias discretas o variables aleatorias continuas. Entonces, este grupo de distribuciones también se clasifican en esos dos grandes grupos, distribuciones discretas y distribuciones continuas. Hemos visto el primer grupo de distribuciones discretas. El más sencillo, hemos hablado de la distribución de Bernoulli. Es un modelo que está asociado a un experimento llamado experimento de Bernoulli, que tiene la característica de que ese experimento se realiza una sola vez, no se repite, y como resultados posibles tiene solamente dos resultados, que arbitrariamente se los conoce como el resultado éxito y el resultado fracaso. A eso se llama un experimento de Bernoulli. El modelo está dado de esta manera, que depende de un parámetro P minúscula, que es un parámetro que representa siempre la probabilidad de el resultado sea un éxito en ese experimento. Entonces, 1 menos P es el complemento, que en algunos libros utilizan la letra Q para representarlo y expresa la probabilidad de ocurrencia del resultado fracaso. Eso respecto de ese modelo más simple, que es el modelo de Bernoulli. Luego hemos analizado el modelo binomial, que es un modelo mucho más genérico, que está asociado a experimentos que tiene cualquiera una de estas dos características. En esas siempre se va a representar o se va a exigir de que los eventos que se están analizando o el experimento asociado o el experimento que está queriendo representar siempre genere eventos independientes. Entonces, son experimentos binomiales, experimentos de Bernoulli que se repiten n veces, se conoce ese número de repeticiones de manera independiente entre una y otra repetición. Esa condición de independencia tiene como consecuencia que la probabilidad de éxito, que es el parámetro de la distribución de Bernoulli, permanece constante. Entonces, no cambia de una repetición a otra la probabilidad de ocurrencia del evento éxito. Cuando estamos en un experimento de seleccionar muestras aleatorias, estaríamos hablando de seleccionar una muestra aleatoria de tamaño n definido de una población infinita y exigimos que en la población se identifique dos clases de elementos de esa población, la clase que corresponde a la clase éxito y la otra que corresponde a la clase fracaso. Es la única exigencia. Fuera de considerar población infinita, la población debe estar particionada en esas dos clases.
Una nota: cuando la población es finita, la selección de la muestra debe ser 1 a 1 con reposición, para garantizar esta condición de población infinita. Y para que la variable sea binomial en estos experimentos, para que la variable sea binomial en cualquiera de estos experimentos, el enunciado de esa variable siempre debe expresar el número de resultados éxito que se han observado en las n repeticiones del experimento. Número de resultados éxitos que se observan en las n repeticiones del experimento. Esa es la redacción de una variable llamada binomial, y tiene por modelo probabilístico, se llama modelo probabilístico, aquel modelo que nos permite calcular la probabilidad de ocurrencia de cualquier valor de X. Está dada por esta expresión, donde tenemos un número combinatorio del número de repeticiones tomados de X en X por la probabilidad de éxito elevado a la X por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos X. Siempre el X, o sea, la variable binomial, siempre asume valores desde 0 hasta n minúscula, donde n minúscula representa el número total de repeticiones, o el tamaño de la muestra que se está extrayendo. Los parámetros de este modelo vienen a ser los valores de n y de p. N, que representa el número de repeticiones o el tamaño de la muestra, y p, que representa la probabilidad de éxito. Entonces, si yo quiero utilizar este modelo, el enunciado del problema debe dar información suficiente, si no es directa, información suficiente para poder determinar los valores de el n y los valores de p, para reemplazar y tener un modelo en términos de la variable que se dice que es otra propiedad importante es que si yo conozco o tengo conocimiento de que la variable es una variable binomial y tengo conocimiento de sus parámetros, entonces también de manera directa están identificadas medidas características de esa distribución, como su media y su varianza. Su media siempre va a ser igual a n por p, su varianza siempre va a ser al producto de n por p por 1 menos p. Esa es la distribución binomial, y los ejemplos de aplicación son innúmeros, porque es una de las más utilizadas en el campo de las variables discretas. Hemos resuelto este ejercicio de las bolillas, donde las preguntas son concretas. Hemos definido ello. Entonces, también aquí hemos resuelto el tema del examen, que resuelve de manera aleatoria la elección. Hemos hecho la hipergeométrica. Estábamos entrando a ver la hipergeométrica, ingeniero. Muy bien. Entonces pasamos a esta otra distribución fuera del modelo binomial. Existe una distribución que se llama hipergeométrica, que es definida para experimentos que no son contemplados en la distribución binomial. Por ejemplo, no son contemplados en la binomial cuando hablamos de experimentos de Bernoulli repetidos n veces también, pero de manera dependiente. Ya no de independiente, sino dependiente. Existe una dependencia
¿Qué quiere decir? La probabilidad de éxito va a variar de una repetición a otra. O se pretende seleccionar una muestra de tamaño n, pero de una población finita. ¿Sí? De una población finita a través de un muestreo 1 a 1 sin reposición, donde la población está clasificada en esas dos categorías, la categoría de éxitos y la categoría de fracasos. Si es una población finita, hay un número conocido de elementos de la categoría éxito. En este caso estoy utilizando la letra K para eso, para ese símbolo. Y también hay un número de elementos de la clase fracaso, que sería el complemento de K respecto del tamaño de la población. Entonces, la variable X hipergeométrica, su redacción es igual que la binomial. Número de éxitos en las n repeticiones del experimento. Entonces, número de éxitos en las n repeticiones del experimento. En esas condiciones experimentales se dice que es hipergeométrica y la hipergeométrica depende de tres parámetros. Depende del parámetro n minúscula, que es el número de repeticiones o el tamaño de la muestra, n mayúscula, que es el tamaño de la población, y K, que es el tamaño de la clase éxito en la población. ¿Por qué utilizo K como tamaño de la clase éxito de la población? Porque X está definido en función del número de éxitos. Entonces, esta relación de X con K es fundamental para poder identificar la distribución. El modelo está dado por esta expresión matemática. Una expresión donde tengo un número combinatorio que me genera el número de maneras de conseguir X éxitos en la muestra que deben ser obtenidos de esa, ¿cómo se dice?, de la clase éxitos de la población. Y completar a n con fracasos, para completar con el número de fracasos que corresponde para igualar a X, que son obtenidos de la población con esa categoría de fracasos, sobre el número de maneras de agrupar en muestras de tamaño n que pueden ser obtenidas de una población de ese tamaño. Más no espera, no se la nego utilizo más celular, utilizo un celular unitario. Mano, gatia, ya ne liberare. A ver, che, micrófono y guita. José. El micrófono y guita whisky ahí. ¿Ya? Entonces, este es el modelo lo que tenemos que saber utilizar cuando el experimento que yo estoy asociando se puede aproximar a una hipergeométrica. En esto de la hipergeométrica, los valores de X varían desde 0 hasta un valor máximo que está definido por la comparación entre los valores de n y de k. El menor de ellos define como valor máximo entre los valores de n y de k. O sea que no hay un valor máximo concreto, todo depende del experimento. En cambio, en la binomial sí había un máximo concreto, que era el n. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Está bien? Lo mismo que en las distribuciones anteriores, para describir sus propiedades tenemos, considerando los parámetros del modelo, la media aritmética y tenemos la varianza. Se calculan de manera directa con solamente reemplazar esos valores de los parámetros. Y
la hipergeométrica siempre va a tender a la binomial cuando el tamaño de la población se haga cada vez más grande. El tamaño de la población es una, ¿cómo se puede decir? Un referente para utilizar o la binomial o la hipergeométrica. Es más representativa la hipergeométrica cuando el tamaño de la población es pequeño. Pero cuando el tamaño de la población es grande, ya se va transformando en una distribución mucho más próxima de una binomial, donde el parámetro P es el cociente de la clase éxito sobre el tamaño de la población. Esa es la teoría que involucra a este modelo llamado el modelo hipergeométrico. Con esa teoría yo tengo que tener la capacidad de, en función del enunciado del problema, identificar si la variable que estoy queriendo estudiar en ese problema es binomial o es hipergeométrica o es cualquier otra que todavía vamos a ver más adelante. Para ejemplo de aplicación tengo este enunciado que dice que en cierta clínica hay 20 enfermos, de los cuales se sabe que el 30% tienen cáncer. Se extrae aleatoriamente 4 pacientes para un estudio de despistaje de cáncer. ¿Cuál es la probabilidad que al menos uno tenga cáncer? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el número esperado de pacientes con cáncer en cada grupo de 4 pacientes? Entonces, ¿cuál es la variable que va, o cuál es el enunciado de la variable que está asociado a este enunciado del problema, que pueda darme respuesta a las preguntas que plantea la misma? ¿Cómo enunciarían o cómo redactarían la definición de X asociado a este problema que me permita responder a estas 2 preguntas? Pregunta de examen, por si acaso. ¿Cuál sería la redacción? Número de pacientes con cáncer entre los 4 seleccionados. Exactamente. X sería la variable que representa el número de pacientes con cáncer entre los 4 pacientes seleccionados de esa población de enfermos. ¿Sí? Aquí vemos de que la población de enfermos es 20, es un número finito. Estamos hablando de una población finita y cuando estoy hablando de extraer aleatoriamente 4 pacientes y es para un proceso de despistaje de cáncer, quiere decir que ninguno de estos 4 se va a repetir. Aquí no indica que la selección es 1 a 1 sin reposición, solamente que debemos analizar la situación real del problema. Es para un estudio de despistaje de cáncer. Quiere decir que los 4 pacientes tienen que ser 4 pacientes distintos. Ninguno se debe repetir. Por tanto, la selección es 1 a 1 sin reposición. Eso es analizar el enunciado del problema. Porque esto podía ser resuelto por la binomial o por la hipergeométrica. Y para poder definir entre las 2 es de que la población de donde está resultando tiene que ser infinita en el caso binomial y finita en el caso hipergeométrico. El enunciado de la variable siempre va a ser el mismo. No hay diferencia en eso. Entonces yo tengo que tener esa capacidad de analizar y definir si realmente la población continúa con la característica de infinita
o finita, dependiendo del tipo de experimento que usted haga. Cuando hago despistaje de cáncer, quiere decir que estoy yendo a analizar pacientes distintos. El paciente que entre en este proceso va a salir con un resultado. ¿Tiene cáncer o no tiene cáncer? A eso se llama despistaje. ¿Sí? No estoy hablando de cuál es el grado de cáncer que tenga, no es eso. Estamos hablando de despistaje, de que tiene o no tiene cáncer. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí tenemos el número de pacientes con cáncer entre los 4 seleccionados para el despistaje. Entonces, X es una hipergeométrica. Si es una hipergeométrica, de la teoría debo recordar que ella tiene 3 parámetros. 3 parámetros que es el N minúscula, el K y el N mayúscula. El N mayúsculo es el tamaño de la población, el K es el tamaño de la clase éxito en la población y el N minúsculo es el número o tamaño de la muestra. Como estoy seleccionando 4 pacientes, el N minúsculo es 4. En la unidad hospitalaria hay 20 pacientes, por tanto la población es 20. 30% tienen cáncer, se sabe eso, entonces 30% de 20 es 6, con tanto K vale 6. Con esa identificación de los parámetros del modelo, se tiene el modelo específico para esta variable X. Y ustedes observen que en ese modelo no existe ninguna otra letra excepto la letra X. Entonces, me permite calcular la probabilidad de que la variable X asuma valores específicos X minúsculo. ¿Cuáles son los valores de X? Los valores que asume van desde 0 hasta el mínimo entre N y K. N minúsculo es 4 y K es 6. El mínimo entre 4 y 6 es 4. Entonces, el valor máximo de la variable X asociada a este experimento es 4. Ahora, identificado el modelo que me permita calcular, puedo entrar a la etapa de resolución de las preguntas. Dice, ¿cuál es la probabilidad que al menos uno tenga cáncer? Esto en términos de X estamos hablando de que el número de pacientes con cáncer sea mayor o igual a 1 en el grupo de 4 que forman la muestra. Entonces, como va hasta 4, voy a calcular la probabilidad de X igual a 1 más la probabilidad de X igual a 2 más la probabilidad de X igual a 3 más la probabilidad de X igual a 4. O puedo utilizar el complemento porque aquí yo tengo los valores que asume. El complemento es 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 1. ¿Cuál es el valor de menor a 1? Es 0. Entonces, 1 menos la probabilidad de X igual a 0. ¿Cuál de los dos caminos es el más corto? Por supuesto que el segundo, porque aquí tendría que reemplazar acá X por 1, hacer los cálculos, X por 2, hacer los cálculos y sumar. Pero en cambio acá yo necesito solamente utilizar una vez este modelo para X igual a 0, por consiguiente es la forma más sencilla. Pero nadie está prohibido de poder hacer el cálculo a través de la primera opción. Van a tener que llegar al mismo resultado. Si va a haber alguna diferencia, va a ser simplemente de algunos centésimos o milésimos de decimales, porque hay problema de redondeo cuando se tiene que anotar números reales que tienen más de 4 dígitos. Y ese problema de redondeo es criterio de cada persona. El conocimiento de la regla general de redondeo ya es otro tema de formación de conocimiento matemático.
segunda parte. Dice, número esperado de pacientes con cáncer. Aparece la palabra esperado, estamos hablando de la esperanza matemática. Número está asociado con la variable. La variable representa número de pacientes. Entonces estamos hablando número esperado de pacientes, significa la esperanza matemática de X. La esperanza matemática de X para una distribución hipergeométrica está dada por este cociente. Sin necesidad de conocer la distribución de probabilidad, puedo calcular directamente a través de este cociente si tengo conocimiento de sus valores. Entonces, en este caso, conozco los valores de los parámetros, entonces reemplazo en eso y tengo un valor de la esperanza matemática de 6/5. 6/5 es 1.2. Estamos hablando que se espera que en promedio exista por lo menos uno, un paciente con cáncer entre los 4. No pide la varianza, pero la varianza también se puede calcular directamente reemplazando esos valores. La forma tradicional del cálculo de la esperanza hemos hecho hasta antes del enfoque de estos modelos teóricos a través de conocer toda la distribución de probabilidad y hacer el producto de X por cada una de sus probabilidades. Eso era la forma tradicional. Pero cuando estamos ya con un modelo definido, existe una expresión equivalente en términos de sus parámetros. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. El otro modelo que tampoco es explicado por el modelo binomial es el modelo de Poisson, conocido como la distribución de Poisson. Esta distribución se utiliza para aquellos experimentos binómicos que se realizan en condiciones límites de sus parámetros, o experimentos binómicos formulados para condiciones límites de sus parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de una distribución binomial? El N y el P. ¿Cuál es la condición límite o condiciones límites que exige para que sean Poisson? Es de que el N sea muy grande y el P muy pequeño. El conectivo es I, no es que sea uno u otro. Estamos hablando de las dos condiciones. N grande y P muy pequeño. Cuando se tenga estas condiciones en el enunciado de un experimento binómico, en lugar de hacer los cálculos con la binomial, se traduce a un cálculo utilizando el modelo de Poisson, donde el producto de N por P es igual o debe ser igual a lambda. La otra manera de identificar una variable de Poisson es a través de la definición de la variable aleatoria, que está formulada en representar el número de éxitos observados en un resultado en función de otra variable que puede ser el tiempo, generalmente es el tiempo, pero no deja de aplicarse a otra referencia como área, volumen o cualquier otra referencia que en la que se pueda expresar el número de éxitos.
a ese experimento que es expresado como número de éxitos en función de tiempo, área, volumen o cualquier otra referencia, se llaman experimentos poissonianos y definen la variable de Poisson. Entonces, la variable de Poisson es una variable aleatoria cuya distribución de probabilidad depende de un parámetro lambda. Su modelo está dada por esta expresión EA menos lambda por lambda elevado a la X sobre factorial de X. Los valores de X para esta distribución van desde 0 hasta infinito. El único parámetro que necesitamos conocer es el valor que va a reemplazar a esa letra griega lambda cuando se quiera utilizar la distribución de Poisson. Si el experimento es binómico, el lambda está dada por el producto de n por p. Si la variable está expresada en función del tiempo, área o volumen, debe ser un dato del problema tener ese resultado promedio para un experimento dado. ¿Por qué? Porque cuando X es Poisson, su esperanza matemática es igual a lambda. Su varianza también es igual al mismo lambda. Entonces hay dos formas de poder representar ese dato del valor de lambda, a través del promedio o a través de la dispersión. Generalmente es a través del promedio. Ejemplo. El enunciado dice: una vacuna produce inmunidad contra la polio en un 99.99% de su aplicación. Suponga que la vacuna ha sido administrada a 10.000 personas. ¿Cuál es el número esperado de personas que no han sido inmunizados? ¿Cuál es la probabilidad que menos de 2 personas no son inmunizados? Entonces, es un problema muy sencillo. Estamos hablando de aplicar una vacuna en una población de 10.000 personas. Entonces tenemos la variable X, que será el número de personas que no son inmunes a la polio entre las 10.000 personas vacunadas. O sea que no resultaron inmunes después de haberse vacunado con esa vacuna. ¿Sí? Estamos hablando de un número de personas. No hay mitad persona, no hay cuarta persona. Entonces estamos hablando de una variable discreta porque solamente asume valores enteros. Entonces, para X yo necesito encontrar una distribución de probabilidad. Esa distribución de probabilidad que hemos visto es la Bernoulli, binomial, la hipergeométrica y la Poisson. Entre ellas debo ser capaz de escoger la distribución que le corresponde de acuerdo a ese enunciado y al experimento. Estamos hablando de una población infinita. ¿Por qué es una población infinita? Estos 10.000 no es la población. Estos 10.000 es la muestra, es la cantidad de personas a las que se ha inyectado la vacuna. O sea que la población no ha sido referenciada en el enunciado del problema. Por tanto, es una población infinita. Por consiguiente, estamos hablando de una binomial.
es una binomial donde el n es 10.000 y el p es 0.01%. Convertido en número real es 0,0001. Estamos en la condición límite de n muy grande y p muy pequeño. Entonces, x, en lugar de ser binomial, es Poisson. Por esta condición de los parámetros de la binomial. ¿Cuál es el valor del parámetro de la Poisson? Es el producto de n por p. Al multiplicar el n por p, esto va a dar 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos parámetro lambda igual a 1. Reemplazamos en el modelo general el valor del lambda. Entonces tendría e a la menos 1 por 1 elevado a la x sobre x factorial, que es el modelo específico para este problema. Y los valores de x van a ir desde 0 hasta un número finito bastante grande, que sería 10.000. Pregunta A. ¿Cuál es el número esperado de personas que no han sido inmunizadas? Entonces estamos hablando de la esperanza matemática de x. La esperanza matemática de x es lambda y lambda es igual a 1. Por tanto, existe un valor esperado de una persona que resulte con la categoría de no haber conseguido la inmunización a la poliomielitis con esa vacuna. El otro enunciado, ¿cuál es la probabilidad que menos de 2 personas hayan sido no inmunizadas? X sea menor que 2. Menor que 2 significa x igual a 0 y x igual a 1. Sumando, al hacer las operaciones, se tiene un valor real. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Inge, ¿E cuánto valía? ¿Qué? E. ¿Ere? No, E. E. Sí. 2.71, 72 puntos suspensivos. Puedes averiguar eso en tu máquina de calcular colocando 1 e a la x, donde chip logaritmo, y ahí colocas 1 y ejecutas. 2,71, 82, 81, 82 y muchos dígitos más. Miles de dígitos tienes. ¿Ok? Ah, ya está bien, gracias, Inge. Sí me salió en la calco. El E hay que saber utilizar en sus máquinas de calcular para escape. Ejercicios. Ahora ya los 3 modelos se voy a considerar. Fuera de esos 3 modelos existen en la literatura muchos más. Yo voy a dejar eso para que ustedes lean en el libro. En el libro están referenciadas otros modelos fuera de estos 3.
¿sí? Fuera de estos 4 inclusive. El primero es una binomial con n igual a 1, o sea que se considera como una binomial. Les decía, existen muchos otros modelos que se pueden utilizar. Y eso voy a dejar para que ustedes puedan hacer un estudio bibliográfico de leer el libro para que tengan referencia de su existencia. Vamos a la parte de práctica con ejercicios. Estamos hablando del ejercicio 1 de la página 434. Dice, si X es una variable aleatoria discreta, está indicando que es con distribución binomial de parámetros n y p, tales que su esperanza matemática es 5 y su varianza es 4. Hallar los valores de n y p y luego hallar el valor más probable. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recordar la teoría. Tengo que saber la teoría. Si no, no sé la teoría, no voy a poderlo resolver. La teoría estadística referenciada a la distribución binomial hace referencia a que tiene 2 parámetros, es n y p. Y aquí está dando, en lugar de los valores de n y p, está dando la esperanza matemática y está dando la varianza. Y con esos 2 datos me permite o me pide hallar los valores de n y de p. Entonces, ¿qué es lo que sé? Cuando X es binomial, su esperanza matemática está dada directamente por el producto de n por p. O sea que este 5 es igual a n por p, que son justamente las incógnitas que estoy buscando. Luego la varianza cuando es binomial está dada por el producto de n por p por 1 menos p. O sea, este 4 vale n por p por 1 menos p. Tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Y lo único que tengo que hacer es resolver ese sistema. ¿Sí? Del enunciado tenemos que es binomial. Y como es binomial, de sus propiedades, su esperanza matemática que vale 5 es igual a n por p. Su varianza que vale 4 es igual a n por p por 1 menos p. Si n por p vale 5, entonces reemplazo acá 5 por 1 menos p es igual a 4. Tengo una sola incógnita, p igual a 1/5 es 0. ¿Qué es esta parte? Es netamente manipulación algebraica. No hay nada de probabilidad en esa acá. ¿Está bien? Continúen. ¿Alguien tuvo algún problema?
De esa manera se tiene que P vale 0,2 y como P vale, N por P vale 5, entonces reemplazo el P y hago las operaciones, N es igual a 25. Concluyéndose de que X es una binomial con parámetros N igual a 25, P igual a 0,2. ¿Qué significa eso? Que existe un modelo de probabilidad que está dado en términos de X. Es las combinaciones de 25 tomados de X en X por 0.2 a la X, que es P, por 1 menos P, que es 0,8 el complemento, elevado a 25 menos X, y los valores de X, por ser binomial, va desde 0 hasta 25. ¿Qué es el valor más probable? Aquí está. Más probable, estamos hablando del máximo en probabilidad. Estamos hablando del máximo en probabilidad. El máximo en probabilidad es la moda. Entonces, cuando dice cuál es el valor más probable al hacer la pregunta, entonces está pidiendo cuál es el valor de la moda. ¿Cómo calculamos la moda? Observando la distribución de probabilidad de que salga de un valor mínimo y vaya hasta un valor máximo y vuelva a caer. Ese máximo identifica la moda. Temario de nuestro examen, por si acaso. Entonces, cuando nosotros utilizamos este modelo, podemos colocarlo en una tabla. Para X igual a 0, reemplazo X igual a 0, hago los cálculos, esta es su probabilidad. Para X igual a 1, reemplazo X igual a 1, hago los cálculos, este es el valor. Para X igual a 2, hago los cálculos, tengo la probabilidad. Entonces voy a hacer esos cálculos hasta que, analizando la probabilidad, se ve que está subiendo, sube, llega a un máximo y luego baja. Entonces ya no necesito hacer más nada. Aquí está el máximo, por tanto la moda es 5. ¿Alguna pregunta? La media había sido 5. La moda también había sido 5. Pero no siempre ocurre eso. ¿Cuánto vale la mediana? ¿Cómo calculo la mediana de una distribución binomial? No está dado en términos de N ni de P. ¿Cómo se calcula la mediana? La binomial me da este modelo para poder calcular esa probabilidad. Entonces, lo único que yo necesito es acumular estas probabilidades hasta superar a 0,5. Entonces, tengo este 0.0038 más 0.0236 más 0.0708 más 0.1358 más 0. Voy a ir acumulando hasta superar 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque toda la distribución tiene probabilidad 1 y la mitad es 0,5. La mediana es la que divide la distribución en dos partes, con probabilidad 0,5 a la izquierda, probabilidad 0,5 a la derecha. Entonces, ¿cuál es ese valor? Al hacer esa suma, aquí voy a colocar 0.0038 más 0.0236 más 0.0708 más
0.1358 más 0.1867 más 0.1960. Voy a hacer hasta 5, a ver. Si supera 0.5, voy a restar ese último para ver si no, que no ha superado a 0.5. A ver, igual 0.6. Entonces, no es. Voy a restar menos 0.1960 igual 0.42. Hasta aquí da 0.42. Con esto da 0.60. Entonces, aquí no es superado a 0.5. Aquí estoy superando a 0.5, por tanto la mediana también es 5. Recordando esa parte de la materia que es el cálculo de medidas descriptivas en el caso de distribuciones de probabilidad. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Tenemos todavía unos 10 minutitos más. Dice este ejercicio número 3 de la página 434 del libro de Rufino Moya. Se lanza un par de dados 4 veces. ¿Cuál es la probabilidad que la suma 9 aparezca exactamente 2 veces? A ver, a esos muchachos que saben mucho de viernes de soltero y juegan cacho. ¿Se entiende o no se entiende ese experimento? Tengo un par de dados, son honestos, ¿sí? Y el experimento consiste en lanzar 4 veces ese par de dados. En esos 4 lanzamientos, quiero saber cuál es la probabilidad de que la suma 9 aparezca exactamente 2 veces. La clave en estos ejercicios es saber definir la variable que estamos estudiando. Entonces, la variable X representará el número de veces que aparece suma igual a 9. El número de veces, a ver, voy a colocar acá de esta manera. El número de veces que aparece, voy a borrar este la. Y voy a colocar, aparece suma igual a 9 en los 4 lanzamientos de un par de dados. ¿Se entiende? Muy bien, entonces, de esa manera, ¿la población es finita o es infinita? Es infinita. Y aparte de eso, aunque no tenga datos sobre la población, puedo hacer lo siguiente. Se está repitiendo el lanzamiento de los dados y se está haciendo de manera independiente, porque no se está considerando ningún efecto de un lanzamiento a otro lanzamiento. Si hubiera algún efecto del resultado de un lanzamiento con el resultado posterior, ahí estaríamos en una condición de dependencia. Pero en este caso no hay ese efecto. Los lanzamientos son independientes. Entonces, no interesa analizar la población, sino analizar cómo se realiza el experimento.
Como son repeticiones independientes, la variable X es binomial. Sus parámetros son N 4 veces y P 4/36. ¿De dónde sale este P? ¿De dónde sale ese valor de P? De 4/36. Del Los cuatro espacio muestral. Del espacio muestral de la suma del lanzamiento de 2 dados. En el lanzamiento de 2 dados hay 36 resultados posibles. De esos 36 resultados, solamente en 4 de ellos hay la suma igual a 9. ¿Cuáles son esos? Es el 4 con el 5. El 3 con el 6, el 4 con el 5, el 5 con el 4 y el 6 con el 3. Son los 4 únicos resultados. Entonces, al hacer las simplificaciones tendríamos un noveno y tenemos el modelo binomial hasta 4. Ahora dice que aparezca exactamente 2. Estamos hablando, responder la pregunta de probabilidad de que X sea igual a 2. Reemplazo acá todo cuanto es X por 2, tengo el resultado. Bien. Tarea: resolver esos ejercicios. El ejercicio 5, 7, 13, 19 y 22, que están en las páginas 435 a 437 en el libro de Rufino Moya. Muy bien, jóvenes, quedamos acá y con eso hemos acabado distribuciones discretas. El día lunes entramos a distribuciones continuas. Martes reforzamos continuas y aplicaciones de la normal el viernes. No, el viernes ya hay que hacer prácticas y el lunes siguiente el examen. ¿Ok? Les agradezco la amabilidad de haberme escuchado. No